Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube del Círculo Molinari. Hoy tenemos un invitado muy especial, está Juan Carpio, economista de la Escuela Austriaca, hoy aquí con nosotros. Y bueno, yo quería traerle aquí a charlar al canal sobre un tema en concreto, porque bueno, Juan lleva años yendo a la Property and Freedom Society, que es un evento, digamos, anarcocapitalista, libertario, bueno, que organiza un poco Hans Hermann Hoppe en Turquía desde hace años, ¿no? Y bueno, yo vi en el canal de la PFS, la Property and Freedom Society, el acrónimo, una breve charla que dio Juan acerca de que lo primero que me llamó la atención fue el título, del cuerpo humano como bien de capital. Entonces, nada, bienvenido Juan aquí al canal y si quieres, pues puedes empezar a contarnos un poco acerca de qué es un bien, qué es un bien de capital, qué es esto, por qué suena así tan extraño, porque la mayor parte de personas nunca han escuchado antes el cuerpo humano como bien de capital. Correcto. Ahora, esto puede ser aburrido para la gente. ¿Por qué vamos a definir qué es un bien? Todos sabemos qué es un bien. No, porque vendamos la idea para empezar de por qué explicar qué es un bien. No es algo que todos sabemos, lamentablemente. Las definiciones de qué son un bien de ciertos autores, de ciertos pensadores económicos, de ciertas escuelas económicas han influido para mal y muy para mal en, en- en el mundo, ¿no es cierto? En el capital cultural mundial. La razón para definir el bien es que, por ejemplo, un bien es no necesariamente algo físico, empecemos por ahí. En la época de los fisiócratas franceses se pensaba que la riqueza sale del suelo, tiene que ser algo físico. Los clásicos británicos pensaban cosas parecidas, riqueza solamente es la que se queda físicamente después. Pues tener un negocio con 100 masajistas, eh, eso prácticamente no existe si no dejas detrás un montón de fierros y de máquina. La economía digital últimamente ha dejado aún más al desnudo la, estas definiciones materialistas sobre qué es un bien. ¿Y cuál es la definición apropiada? La definición apropiada no la tienen los neoclásicos, no la tienen los clásicos, la tiene uno de los tres grandes de los marginalistas, ¿no es cierto?, de 1871, Karl Menger. Karl Menger realmente hace una definición apropiada de qué es un bien. Permítanme decirles, justificar por qué hago esta afirmación, que puede sonar un poco temeraria. O sea, ¿por qué Karl Menger sí? ¿Por qué William Stanley Jevons no? ¿Y por qué León Barrad no? Los otros dos marginalistas, los dos de los tres personajes que reinventaron la ciencia económica en 1871 y la desestancaron luego de un estancamiento provocado de 100 años, un estancamiento de 100 años provocado por los clásicos británicos. Los clásicos británicos estancaron la ciencia económica durante 100 años en este tema del valor, que además es el edificio de todo. Entonces vamos rápidamente a la definición de Menger de qué es un bien. Y Menger dice que para que algo sea un bien, se requiere que haya cuatro condiciones, que se cumplan cuatro condiciones. La primera es que exista una necesidad. Sobre esto hay un debate un poco sordo sobre si las necesidades se crean eh, o simplemente se descubren. Es decir, crea la globalización, crea el capitalismo, crea el estilo de vida moderno, industrial, la sociedad industrial, en resumen, crea necesidades. Y mi postura personal, de hecho, técnicamente, eh, podemos decir que lo que hay es nuevos satisfactores a viejas necesidades. El iPod, el iPhone resuelven la necesidad de música no sé, de lúdica, incluso de diversión, eh, que tenemos desde tiempos ancestrales, porque es el mismo cerebro, esencialmente. Entonces, Sí, en cuanto al tema de la necesidad, yo creo que al final es un poco porque la palabra necesidad viene ya cargada de antes, porque necesidad, hablando coloquialmente, se entiende por algo pues que es como de extrema necesidad o digamos de un correcto. bien que sea mínimo para la subsistencia de una persona y demás.
pero vamos, que cuando hablamos de economía y hablamos de que un bien satisface una necesidad, eh, estamos hablando de, vamos, de que de satisface algún tipo de apetito, algún tipo de propósito, algún tipo digamos, de querencia, si se quiere, que tenga la persona, que puede ser pues más apremiante, como puede ser el tener acceso a agua o al abrigo, o menos apremiante, como puede ser a lo mejor a alta poesía o a un, no sé, algún tipo, o a un coche muy lujoso o algo por el estilo. Correcto. Y aquí vienen dos apuntes extremadamente importantes sobre este tema. Esto no es una discusión menor y no estamos saliendo del tema para nada. Esta discusión es esencial porque el primer apunte es que todos somos únicos e irrepetibles. No hay dos personas con exactamente los mismos gustos ni el mismo contenidos de la psique humana del cerebro. Eh, cuando decimos la palabra mamá o silla, todos pensamos en cosas completamente distintas, incluso entre hermanos mellizos y meses crecieron viendo el otro lado de la madre y las caras son asimétricas, entonces tienen otra idea ligeramente distinta sobre la madre. Entonces somos únicos e irrepetibles. Necesidad, la existencia de una necesidad, sea antigua con un satisfactor nuevo, es decir, qué sé yo, ver una película, o antiguo, hacer yoga. Se estaba buscando la misma, qué sé yo, relajación. Entonces, hay satisfactores y necesidades antiguas. Para mí son las mismas necesidades. Yo no he visto nunca una nueva necesidad. Ese es mi resumen. No hay una nueva necesidad. Hay propuestas de satisfactor. Para eso están los mercados. Te propongo este satisfactor. A veces la gente elige el que es peor para ellos, sin duda. La Coca-Cola te va a hacer daño. Todos sabemos de eso. Bueno, no sabemos todos, pero y sabemos en distintos grados y qué sé yo. Retiro lo dicho. En todo caso, la extensión de la necesidad. La segunda condición o requisito que debe cumplirse para que algo sea un bien, según Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca o el pionero de la escuela austríaca, eh, es características de algo en filosofía o de thing. No es un término vago, es un término que sí se usa, es un indefinido. Algo puede ser una acción, puede ser un objeto, puede ser una acción ajena, ¿no es cierto? Cuando vamos a un concierto, no estamos comprando el pedazo de cartón, como dirían los clásicos británicos, el pedazo de cartón con la fecha y todo, aunque ese es un gran recuerdo. Por lo que pagamos es por la experiencia. Entonces puede ser una acción ajena, ¿no es cierto? Si no, no existiría la economía de servicios y ni se diga la del conocimiento. Nosotros ya estamos viviendo cosas mucho más avanzadas que estas taras económicas que sostienen todavía el mainstream económico, ni se diga la gente o mucha gente común que sostiene ideas de fisiócratas o de Karl Marx, por supuesto, sobre la empresa y la explotación, sin saberlo, o como virus culturales, digamos. En fin, eh, entonces lo que queremos es que, o lo que se requiere es que haya unas características, o en esa acción, o en ese objeto, que sean capaces de llevarle una relación causal, no casual, causal, con la satisfacción de esas necesidades. En otras palabras, que tenga características que resuelvan esa necesidad. La tercera condición, no se cumple siempre, es conocimiento de esas condiciones. Hace 200 años no sabíamos que el petróleo servía para, ¿no es cierto? Fuel es un gran verbo en inglés. ¿No es cierto? Para transportación humana. Simplemente Sí, no sabía. es más, muchos pueblos, por ejemplo, a lo largo de la historia, o sea, incluso lo quemaban en grandes cantidades simplemente para disfrutar de como del espectáculo estético del fuego, sencillamente Correcto, porque no tenían el conocimiento para correcto. poder crear bueno, pues con esa cosa negra y viscosa, pues algo que considerase más valioso, como por ejemplo pues podría ser pues meterlo en un coche para ir muy rápido desde un sitio a otro. Entonces, pues como lo consideraban que para cualquier otra cosa era inútil, pues era una buena forma de hacer rápidamente fuego y disfrutar de la vista del fuego. En cambio, pues hoy en día, pues evidentemente tenemos otro conocimiento acerca de ese material y lo mismo han pasado con muchos otros materiales, cosas que antes eran piedras que estaban tiradas en el suelo, ahora tienen un valor increíble y lo único que ha cambiado ha sido, pues, o sea, o una de las cosas que ha cambiado ha sido que tenemos conocimiento sobre cómo utilizar esa piedra que antes estaba tirada en el suelo y que solo servía para darle una patada, pues ahora a lo mejor pues sirve para hacer teléfonos móviles, por poner un ejemplo. Claro, Ludwig von Mises, tercera generación de la escuela austríaca, diría,
que lo que hace un bien a algo no son sus condiciones físico-químicas, sino la acción humana, que haya una intención humana, hay una acción detrás, eso es un medio, entonces se vuelve un medio para tus fines. Y eso es lo que define un bien. Y la cuarta condición, según Menger, en la definición de Menger, esta definición magistral de qué es un bien, es que haya control suficiente sobre la cosa, porque puedes saber que el petróleo está bajo tierra, ¿no es cierto? 10 kilómetros, 10 millas, pero si no tienes control suficiente sobre la cosa, y ahí es donde entran los bienes de capital, los equipos de capital y el capital, lo cual nos lleva elegantemente directamente al tema que nos reúne. Perfecto. Entonces, por resumir, un bien es algo bueno, que es escaso. Un bien es algo sobre lo que tenemos conocimiento, algo que podemos controlar y Ajá, que de alguna manipular. forma nos ayuda a satisfacer una necesidad. Serían un poco, en resumen, las condiciones Correcto. suficientes y necesarias que se requerirían para que cualquier cosa en un Una sentido, acción como decías tú, a como thing, ocupa. something, en Ujú. sentido general, sea un bien económico. Entonces, sí, Bien, es una buena correcto. transición ahora para hablar de qué diferencia a un bien económico cualquiera de un bien de capital o cuando un bien es un bien de capital. Correcto. Entonces, por supuesto, si la acción humana define el carácter de un bien, también con el mismo bisturí, no solo lo define como bien, sino que define su carácter en cierto momento. Les doy un ejemplo. Puede diseñarse un pequeño tractor para la agricultura y sin embargo está en una finca solo para que se den vueltas en él los nietos del dueño de esa finca. Entonces, un bien de se puede definir como bien o de consumo o de producción según el uso que se le esté dando en ese momento incluso. O sea, la misma camisa puede servir para visitar clientes como para irse a la discoteca después. Eh, y en esto es importante porque hacer hincapié en que la acción humana es lo que define eso y además, por supuesto, como los planes humanos cambian, puede cambiar su carácter el bien. Esto no se puede predefinir. Y yo entiendo que y esto es importante que entendamos que para temas contables vamos a definir esa camisa como es para trabajo. Pero sí, ¿qué pasa si la usamos también el domingo para hacer una parrilla con la familia? Eh, Claro, el ejemplo ¿No es que yo cierto? pongo, el ejemplo que yo pongo siempre para que se entienda fácil, es verdad que hay bienes que en términos generales suelen utilizarse como bienes de capital en el sentido de que no son bienes Correcto, finales. Por ejemplo, correcto, algún tipo de maquinaria de las fábricas, esa máquina no sirve para otra cosa que para producir otros bienes o normalmente no sirve para otra cosa que para producir otros bienes finales que sí serían los que consumimos, serían los bienes de consumo, a diferencia de la correcto. máquina que es el bien de capital. Pero hay otros bienes en los que hay veces que funcionan como bienes de consumo y otras veces como bienes de capital. Y el ejemplo que a mí más me gusta es, yo personalmente, por ejemplo, trabajo en una autoescuela, que es un negocio familiar, y el coche de la Ajá, autoescuela, que durante la mayor parte del tiempo se está utilizando como bien de capital para darle clase a los alumnos, es decir, el bien final es pues, el aprendizaje, el aprender a conducir, es decir, el coche es un medio para el fin que se está realizando. Ese coche los fines de semana, tanto yo como mi familia utilizamos el mismo coche pues para ir a comer o para ir a la playa o para cualquier cosa, que ahí sí lo estamos utilizando como un bien de consumo personal, digamos, estamos consumiendo el coche, no lo estamos capitalizando, no estamos sacando más dinero de correcto, él. correcto. La mitad del mes tal vez es para ocio o disfrute. Entonces, lo que define, lo has dicho de una forma muy precisa, es que en general se usan los tractores para trabajar o para producir. Sí, en general, pero no se puede decir nada más allá de eso. En cada caso, por supuesto, se sabrá. Y esta es la teoría de la utilidad marginal sobre el valor. Esto es el gran aporte de Menger, Jevons y Balrà, pero Menger sí lo hizo, sí lo definió precisamente, porque sí define bien qué es un bien. Y es esto, es decir, nada vale por sí mismo sin comparación con, hay más unidades de esto disponibles, qué tan escaso es esto, qué tan cotizado es algo, qué tan exótico, qué tan distinto, qué tan pionero, qué tan nuevo, etcétera. En fin, todo eso se recompensa en sociedad además, se recompensa en sociedades de primates avanzados, hay un novelty prize, hay un premio a lo novedoso.
En fin, ¿cómo podemos estar graduando abogados en este mundo y economistas también, para empezar, que no sepan las tres normas lockeanas? Son las tres formas de obtener propiedad de forma justa y pacífica sin perjudicar a los demás. Solo hay tres. Las tres formas son la apropiación original, ¿no es cierto? O homesteading o colonización de un recurso sin dueño previo. La segunda es producción, ¿no es cierto? Sobre bienes propios o, por supuesto, creación de algo adicional de cualquier índole. Y la tercera es el intercambio, que puede incluir el intercambio por nada, a eso le llamamos regalo, puedo no querer nada a cambio, o puedo hacer un regalo, que es nada a cambio, dentro de la familia, de la institución familiar, y eso le llamamos herencia. Esas son las tres formas, las tres normas loqueanas. Para mí es muy importante que se mencione esto cada vez más, las tres normas loqueanas. Las normas loqueanas, porque imagínate que estemos creciendo en un mundo o viviendo en un mundo en el que no se sepa esto o no se enseña esto a los estudiantes de Derecho, de Economía. Son las tres formas de adquirir propiedad. Y en esto, por supuesto, las normas lockeanas coinciden con los medios económicos, las formas pacíficas y productivas de ganarse la vida que decía Franz Oppenheimer, el sociólogo de izquierdas, eh, mientras que hay unas formas parasitarias o abusivas, que es violar, secuestrar, estafar, ¿no es cierto?, robar a los demás. A estos llamó los medios políticos, Franz Oppenheimer, este sociólogo de izquierdas, y dijo y concluyó, el Estado es el aparato de los medios políticos. Entonces, eh, Sí, Juan, la, en ese sentido, sí, perdón, ah, sí. Pues claro, las normas de apropiación loqueanas, de homesteading y demás, o de traspaso de títulos de propiedad y esto, claro, todo esto son, digamos, normas para adquirir propiedad externa, que serían pues los bienes más allá de nosotros mismos y nuestro cuerpo. correcto. Eh, Sin embargo, y un poco para hilar con el tema bueno, que nos traía aquí hoy del cuerpo humano como bien de capital, en este O sentido, aterrizar. claro, el cuerpo humano sería un bien que nosotros utilizaríamos para producir otras cosas, o a qué te estás refiriendo por el cuerpo humano Correcto. como... Entonces vamos aterrizando al tema de hoy, que es el cuerpo como bien de capital. Ya sabemos que es un bien y ya sabemos que capital es un bien que se está usando productivamente. Y productivamente en la división del trabajo o en una economía más allá de lo primitivo significa para actividades que ganan dinero. Son actividades monetarias. El dinero es nuestra institución de coordinación social por excelencia, la más importante. En eso otra vez Hayek hace un énfasis en el conocimiento, pero el dictador chino no le importa el conocimiento de qué camisas quisieran los chinos. A todos les viste ¿cierto? Con la misma tela azul de drill. Entonces no es el conocimiento, es un tema de precios. Este es un tema muy importante que se ha hecho énfasis en Hoppe y en Kinsella, su más destacado seguidor y continuador o aliado. Ambos se hace mucho énfasis en que la postura de Mises y Hayek no es la misma. No es la misma. El socialismo no fracasa por falta de conocimiento, sino de precios. En fin. Eh, el cuerpo, ¿dónde entra en esta clasificación de bien de capital de consumo? Y como dijimos, la acción humana es la que va a definir eso en cualquier momento. No nosotros, no alguien. Alguien no puede definir externamente qué es un bien de capital. Tiene que ser simplemente algo, una acción o una cosa, en este caso el cuerpo humano. Y aquí que ya que mencioné a Hoppe y a Kinsella, y este era el punto previo al punto final o el punto al que estamos llegando, Hoppe y Kinsella han trabajado sobre la ética de la autopropiedad, especialmente Kinsella. Kinsella tiene un artículo imperdible para todos nosotros que se llama ¿Cómo nos volvemos dueños de nosotros mismos? En español ya está traducido, ¿no es cierto? How do we own ourselves? O algo así en inglés. Por supuesto, la integridad personal está protegida en general por los códigos legales, no sé, se entiende, eso sí, pero no hay un reconocimiento pleno de la autopropiedad sobre el cuerpo. ¿Por qué históricamente? Esto es un tema importante. ¿Por qué no se habla del cuerpo como bien de capital?
Mira, Adrián, en los hechos, modelos como Heidi Klum o incluso Jennifer López, el derrier al final de su espalda, o Lionel Messi, futbolista, o jugadores de básquetbol famosos, tienen aseguradas partes de sus cuerpos, modelos, de pintores, incluso partes. ¿Por qué? Porque saben que su carrera durará un cierto tiempo en el cual están agotando su talento, su cuerpo, y de hecho exigiéndole más que al común de los mortales, este extra consumo e inversión de capital y desgaste y gasto en general de la herramienta, se reconoce en el mundo empresarial ya como un seguro. Es decir, ya en el mundo real, los economistas, la escuela austríaca es la mejor de largo en aproximarse al mundo real y tener conceptos cercanos al mundo real. Y aún así le falta. Eh, pero de largo es la más aterrizada en el mundo real. Pero te digo que la economía está tan mal por culpa de estos debates y por este atraso y por el mainstream económico dominando y atrasando los debates, que ya ocurre en el mundo real. En el mundo real hay deportistas, modelos y otros profesionales, cirujanos, que tienen aseguradas partes de su cuerpo porque saben que en unos años van a retirarse y no tener esa herramienta. Se está tratando como una herramienta en el mundo real. ¿Y por qué no se discute en economía? Y es porque los sistemas totalitarios, experiencias de genocidio, los nazis, y además la esclavitud y estos temas son muy cercanos históricamente, y la gente piensa que si es que hablamos del cuerpo como bien de capital, vamos a hablar de comprar y vender personas. Y es 100% lo contrario, es 100% lo contrario. Literalmente es reconocer más al esforzado trabajador, al que se está rompiendo el lomo en una cantera, o al deportista que está esforzándose. Más bien estamos cuidando o dándole una categorización, o mejor dicho, apropiada, o estamos dándole un énfasis apropiado al cuerpo humano y cómo se desgasta como herramienta, más bien para que sea reconocido, más bien esto es pro ser humano. Cuando hagamos inversiones en nuestros órganos, si es que yo hago una donación o si la gente vende en el mercado negro, nos guste o no nos guste esa figura, eh, de que la gente venda sus órganos en el mercado negro, digo, para empezar, ahora Claro, que la... antes de que sigas por ahí, yo creo que está bien puntualizar el tema de que una cuestión que además es muy importante es el establecimiento de derechos de propiedad sobre el cuerpo de cada uno, que de eso se encarga pues las teorías que han desarrollado, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe o Kinsella, como habíamos dicho, y que además pues que son teorías que son pues completamente contrarias a lo que se ha entendido históricamente por esclavitud, o por lo menos en el sentido de la esclavitud de los afroamericanos en Estados Unidos. Es completamente contraria a ese tipo de sistemas e incluso, bueno, pues a todo tipo de genocidios y demás cuestiones eh, que has nombrado. O sea, precisamente, o sea, esa defensa del cuerpo como derecho de propiedad es lo que te permite a un nivel teórico, por lo menos si se quiere, el tener una defensa racional frente a ese tipo de ideas. Y por otro lado, Correcto. y por otro lado estaría lo que estás hablando tú ahora, que es en el sentido económico, es decir, en un sentido ya no prescriptivo, ya no normativo, sino simplemente de tratar de describir lo que sucede en la realidad, lo que ya está sucediendo, lo que sucede en el mercado y qué es lo que debería tratar de hacer un economista. Correcto. No tanto hacer recomendaciones de políticas o si fuese libertario de no políticas, sino el economista, entiendo, lo más adecuado es Correcto. centrarse en explicar cómo funcionan las cosas. Y de ahí, por ejemplo, me ha interesado mucho lo que has nombrado, tanto de la donación y venta de órganos, pero más todavía por entenderlo ya, no como bienes porque yo creo que queda más claro para verlo como bien de capital, es en el caso de las piernas de un De Lionel futbolista Messi, o que de es un bailarín o de las manos del correcto. cirujano, por ejemplo, como nombrabas antes, ¿no? Que Correcto. ya hay aseguradoras que les aseguran esas partes Bien. Te esas soy partes del sincero, cuerpo. es decir, por supuesto, como libertario creo que lo más saludable sería que exista un mercado de órganos, pero eso no significa que me parezca, no sé, hay cosas que no pueden no parecernos agradables, o puede ser que nuestra idea de cómo van a ser sea desagradable y no nos parezca, pero en todo caso no es algo que me entusiasma. Es obvio que resolvería muchos los problemas de oferta y demanda de órganos, tener algún tipo de posibilidad de que se pueda hacer. No necesariamente tiene que ser con dinero. Si nos da asco o asquito el tema, está muy bien, yo lo entiendo y está bien.
también hay cosas que son más importantes que solo usar el dinero para intermediar. Se puede usar un sistema de, qué sé yo, becas, es decir, una persona dona el riñón, pero tiene dos, tres hijos becados para la universidad privada, ¿verdad? A cambio de cosas así. Se puede, es decir, sería un paso en la dirección correcta, en fin. Pero como bien dices, lo más interesante no tiene nada que ver con compraventa de órganos. El cuerpo, como bien de capital, es el esfuerzo o el tema es que le demos la importancia al desgaste sobre el cuerpo y la deducción no es complicada. Si es que estamos utilizando un asadón para lavar el piso, el piso quiere decir la tierra, eh, y se nos rompe el asadón y seguimos con la mano, cosas que nos ha pasado a todos, tal vez literalmente se rompe una pala y sigues con las manos, porque en ese momento hay que terminar de algo, poner una planta, lo que sea. En ese momento, ¿cuál es la herramienta? Pero hemos tratado de forzar esta trilogía de recursos productivos, tierra, trabajo y capital de los clásicos británicos, en la cual no está el cuerpo humano. No está en el cuerpo humano por estas razones, creo que históricas o qué sé yo, o porque se malinterpreta el tema de entrada, o porque no había los fundamentos, porque no había justamente un Mises, porque no había un Menger, porque no había un Mises, porque no había un Rothbard, porque no había un Hoppe, en Kinsella, eh, que nos abran esa línea de investigación sobre una base sólida, eh, y no sean este tipo de análisis que se hace y no se diga ni hablar que en los políticos y los parlamentos y las asambleas y todo, que es por supuesto el nivel deplorable, de tomar medidas sueltas es decir, hacer legislación sobre muy distintas cosas, pero no hay una consistencia y no hay una coherencia, porque no hay una comprensión para empezar de qué es un bien de capital, o qué es el cuerpo humano, de qué clase de bien es. Y es uno que solo es alienable por partes, incluso si hubiera un mercado de órganos, pero ese no es el tema que más nos importa. Eh, Simplemente se sigue la regla del primer ocupante. Decíamos que John Locke es alguien a quien reconocemos mucho, los neoloqueanos, digamos, pero al igual que los neodarwinianos de Darwin erró pensando que la especie era la que evolucionaba, no sabía que existían los genes. Bueno, lo mismo pasa, lo mismo exactamente pasa con los neoloqueanos, digamos. Los neoloqueanos sabemos que es más bien la regla del primer ocupante. Es el ingenio humano, es la acción humana, es delimitar el recurso, es ser el primer ocupante. Quién tiene el better claim? Como diría Kinsella, ¿quién hace el mejor alegato? Esta tierra es más mía o tuya, o este árbol. ¿Quién le trabajó más tiempo al árbol de manzanas? ¿Quién tiene mejor eh, un alegato más potente o más sólido frente a los jueces y frente a la comunidad? Y eso es todo, eso sí de simple. Entonces, el cuerpo es un bien de capital, ya está operando así y no está discutido en literatura económica y en la literatura en general liberal tampoco se habla de esto. O sea, hay discusiones sobre propiedad intelectual no es cierto, hay 20, 30 libros que hablan sobre los debates, sobre los temas, o el liberalismo y qué sé yo, pero de este tema de la propiedad del propio cuerpo, que es el punto de partida, que nos da una definición correcta de los recursos productivos, además, porque es la acción humana y es el entrepreneurship, la función empresarial inherente en la acción humana, como diría Jesús Huerta de Soto, brillante profesor español. Eh, Ese es el énfasis. Entonces, es el actor humano, ese es el centro de la economía, ¿no? Tierra, trabajo y capital. ¿Qué es eso? Claro, no solo además, como lo que acababas de explicar acerca del valor que aporta la empresa al trabajador y demás, sino también que tampoco hay explotación en el trabajador mismo al utilizar su cuerpo para realizar el trabajo, precisamente por lo que estábamos hablando antes Correcto. con el tema anterior, que es porque Una el buena conexión, trabajador al correcto. utilizar su cuerpo no Correcto. está explotándose, está capitalizándose, Correcto. está Ese es el error. utilizando medios presentes para conseguir medios futuros, para conseguir Ajá. bienes futuros y demás. Entonces, a mí lo que me parece interesante del tema y por lo que creo que se debería de seguir investigando, sobre todo el tema del cuerpo como bien de capital, es porque no solo es el ejemplo del cirujano o del futbolista, sino si una persona a lo largo de su vida cuida su cuerpo, invierte en su cuerpo Así. y demás, va a llegar un punto, o sea, en todas las personas, que a lo mejor ya no van a tener facultades físicas
para limpiar su casa, por ejemplo, para servirse solo. Pero el que se ha cuidado más, el que ha cuidado más el cuerpo, tiene más probabilidades de seguir pudiendo hacerlo a él. Y eso también le permite un ahorro porque no tiene que estar dependiendo o pagando a otras personas. O sea, hay Correcto. muchísimos, Hay o muchas también limitaciones. el trabajo en una finca particular, por ejemplo, ¿no? Trabajo doméstico, el trabajo duro, el trabajo peligroso, todo esto se puede Claro, justipreciar mejor, para usar el término de los escolásticos de Salamanca, porque ya que estamos en estas, porque no les mencionamos también de paso, de dónde sale la escuela austríaca y de dónde salen las escuelas continentales. A mí me gusta hablar más que de la escuela austríaca al final del día, me entusiasma obviamente, pero creo que la etiqueta no es la mejor, la etiqueta es escuelas continentales. Los que están mal y todas las malas ideas económicas, las tres malas escuelas económicas salen de las Islas Británicas. Son continentales versus británicas. Y entre las británicas han salido todas las malas ideas, incluyendo Marx, que es el ricardiano, el británico. Entonces, creo que es la mejor forma de decirlo. Y además es todo el continente versus unas islas. Estamos dejando a nosotros que nos digan somos los austríacos de un país por ahí relevante y solo 20 años, 40 años existieron en la propia Austria, qué sé yo, nos estamos dejando de ponernos de lado. Son las escuelas continentales, todas pensaban estas cosas, los franceses, los españoles, los italianos, los belgas, por supuesto, ahí estaba Molinari, o de Molinari, The Original, DOG, primer anarcocapitalista y alguien que hizo un trabajo sobre eso, sistemático, bien hecho. En fin, entonces, bueno, por mi lado es eso. hacerte ya la última pregunta y ya cerramos, que es hablando de malas ideas, que estabas refiriéndote ahora. eh, claro, a mí lo primero que se me ocurrió al escuchar lo del cuerpo como bien de capital es que evidentemente el Estado ya está trabajando para destruirlo para Correcto. hacer daño en ese sentido. Entonces, a mí los dos ejemplos que se me ocurrieron más rápido fueron pues todo el tipo de normativas que tienen que ver con la alimentación por un lado y luego pues Ujú. evidentemente lo que otros autores llaman la ciencia fiat, la ciencia financiada por los gobiernos y que en muchos casos pues tiene que haber también que ver Correcto, con recomendaciones de salud para el cuerpo y la alimentación y demás, correcto. bueno, que muchas personas saben de que igual no son las recomendaciones más más adecuadas o que van por el mejor camino. Entonces, simplemente si tenías algún comentario acerca de esto. No, de hecho, aquí sí quería decir esto, y es que exista un mundo fiat, que exista corrupción y falsedades y mentiras, y que el mundo viejo, digamos, haya estado lleno de miedo, vergüenza, culpa y desconfianza, y del cerebro reptiliano y sistemas del miedo. Fíjate que lo que hace Menger es hacer énfasis en la catalaxia o cataláctica, que es el intercambio, y catalaxia es un término griego que es volver amigo al enemigo. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hace la economía, lo que hacen los negocios, lo que hace el comercio es hacer amistades, de juntar a la gente, el sector privado en general asocia a la gente, permite la cooperación, etcétera. Y eso es en lo que creemos, en la paz a través de la cooperación y la división del trabajo y del conocimiento. Entonces, si bien todos sabemos que hay ese juego sucio de corrupción del mundo fiat, que es un gran término que se está popularizando, no poco en parte gracias a Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard, eh, a quien te cuento que yo le envié su primera cantidad de Bitcoin en Lightning Network. No de Bitcoin, en Lightning Network. La primera vez que soy Lightning Network, Saifedean Ammous fue conmigo, en un bote en alta mar, en fin. Entonces, ese tipo de anécdotas son, son maravillosas. En fin, entonces, eh, lo que quería decirte con esto es que, si bien sabemos en general que hay corrupción y los incentivos hacia mentiras y engañar, el análisis hopeano, el análisis de preferencia temporal hopeano de Hoppe, de Hans Hermann Hoppe, va mucho más allá de fondo, porque lo que te enseña es que el estatismo y la intervención sobre la vida particular de las personas, sobre el mundo privado, el mundo real, el mundo consensual, el mundo pacífico, causa, eleva la preferencia temporal. Y eso es aún peor que mentirte, es volverte borracho. Porque si vuelves cortoplacista a la sociedad, esto pasaba, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, la gente se refugiaba en el alcohol y en el alcoholismo. Bueno, y, con ese frío, qué sé yo, se entiende, hay cosas que pasan, pero el alcohol obviamente era la válvula de escape, digamos. Y eh,
Cuando la gente pierde locus de control interno sobre su vida, pierde control sobre su vida. No necesitas un país socialista propiamente. Puedes tener una socialdemocracia como la de Suecia en los 70 o Japón igual en los 70s, 80s. Igual vas a tener tasas de suicidio altísimas porque si la gente no tiene algo de control sobre su vida, no puede diseñar su vida, no tiene libertad, en resumen, eh, va a tener un desinterés. Está preconfiscado en parte tu vida y está preconfiscado por ende en parte el futuro. Y por ende, relativamente, eh, gana valor relativamente el presente. Se vuelve, Ujú. pero de una forma enferma. Es decir, es una perversión de todo, de valores, más úselo y tírelo en las relaciones humanas, es consumismo. El consumismo, por si acaso, no es fruto del capitalismo, de la globalización, damas y caballeros. El capitalismo siempre fue sinónimo de ahorro, inversión y altas tasas de ahorro en el siglo XIX, bajos impuestos, etcétera. No se dejen engañar. El consumismo es hijo directo de la economía mixta, porque hay una orgía de dinero. Si el dinero no va a valer más mañana o igual por lo menos, voy a salir a gastármelo ahora, y de deuda de los gobiernos, porque el gobierno da el mal ejemplo y además la tasa de interés distorsionada que hace que todo el mundo se aboque al corto plazo y esto trae crisis empresariales, pero aún más profundo, como decíamos, es el problema cultural que causa. Y es que estamos viviendo en tiempos de alta preferencia temporal, cortoplacismo, la vulgaridad en boga. No te digo esto desde un punto de vista, qué sé yo, conservador, no es mi caso, ni nada de esto. Simplemente notas frente a ciertos valores clásicos, de cánones de belleza, la idea de que existe, por ejemplo, bellas artes, o de que existen, ¿no es cierto?, de que existe finas artes, o de que existe lo superior. Esa idea suena ahora polémica. Pues, pues nada, vamos a intentar un poco entre todos hacer un poco esto, ¿no? Intentar que el Estado no destruya nuestra cultura y tratar de bajar nuestra preferencia temporal. Y una de las cosas que podemos hacer para eso es cuidar nuestro cuerpo, que al final pues es con lo que hacemos todo, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, Juan, por estar por aquí. Y muchas gracias a todos los que nos hayan estado escuchando y nos vemos en próximas charlas.